Buenas noches, gracias a todos y a todas por estar hoy día acá. Hoy día estamos haciendo el lanzamiento de la segunda versión de un curso internacional que tenemos entre la Universidad Adolfo Ibáñez y el Instituto Tecnológico de Monterrey, el TEC de Monterrey, específicamente entre las escuelas de gobierno de ambas universidades. Los invitamos a prender la cámara para que puedan, esto va a ser una sesión súper conversada. Adolfo, que es nuestro ponente, va a hacer una presentación en donde la idea es que ustedes puedan ir haciéndole preguntas durante la presentación, no es necesario esperar a que termine. Les voy a contar un poco de Adolfo. Adolfo y yo nos conocimos el 2017 en todo el movimiento de Data Science for Social Good. Bueno, yo soy directora del GovLab, ¿no es cierto?, del Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la UAI, y me fui a una conferencia en la Universidad de Chicago y ahí estaba Adolfo trabajando como científico de datos senior en el Centro de Ciencia de Datos y Políticas Públicas de la Universidad de Chicago. Y como hablaba español, obviamente nos hicimos amigos. Lo invitamos luego a hacer clases a la UAI, así que para algunos alumnos de nuestros diplomados de por ahí, por el año 2018, lo conocen, en 2019, hizo clases también en el diplomado que hicimos a la Contraloría, y ahí forjamos una colaboración que se materializó con un fondo que nos ganamos con el Laboratorio de Gobierno, para poder desarrollar un curso de formulación de proyectos de ciencia de datos, y ahí Adolfo nos ayudó a diseñar ese curso y también a capacitarnos para dictarlo. Entre medio, Adolfo volvió a México y ahora está de director académico de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Ya? Adolfo obviamente tiene una larga trayectoria académica, pero lo interesante de su trayectoria es que siempre ha estado con las manos en la masa, por decirlo así. Entonces, sí, tiene un doctorado, por supuesto, en física teórica, un postdoctorado en sistemas complejos, y ahí por ahí los sistemas complejos, en donde uno entra al gobierno, ¿no es cierto? Los sistemas complejos, la burocracia. Y también no solamente ha estado trabajando con los gobiernos, sino también en el mundo de las startups, ¿ya? Ha participado de asesor, de fundador de startups, ha trabajado también en empresas grandes como Telefónica y BBVA, y ha asesorado a decenas, o no sé cuántos ya, quizás Adolfo, no sé si ya la cuenta, gobiernos en todo el mundo, en proyectos de ciencia de datos, ya sea en Europa, en Estados Unidos, en América Latina. También ha trabajado con organismos públicos de Chile. Así que conoce la realidad de la región muy bien, y también del mundo en temas de ciencia de datos para políticas públicas. Y en esa experiencia es donde se ha estado haciendo varios proyectos de inspecciones o de fiscalización. Entonces, eso es la experiencia que nos va a compartir, es la base para el proyecto, o sea, para el curso que hacemos en conjunto, que se llama Inspecciones Proactivas con Ciencia de Datos. Así que bienvenido, Adolfo. Muchas gracias, y los invitamos, como les decía, a todos a prender la cámara, pero si quieren, para conversar, este es un formato más, no es un webinar, la idea es que puedan hacer preguntas y aprovechar la experiencia que tiene Adolfo en todos estos temas de inspecciones. Adelante, Adolfo. Hola, gracias María Paz. Hola a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Es una buena idea aprender la cámara, pero yo entiendo también que pues, con las dificultades del mundo actual a veces es difícil, pero sería muy bueno, ¿no?, que la aprendieran. La otra cosa que quería mencionarles es, pueden interrumpirme cuando esté exponiendo. Es una presentación muy corta, o sea, en slides, pero hay mucho que decir en cada una de las láminas, pero también depende mucho de qué preguntas tengan ustedes que hacer. Yo preferiría que si estén interesados en tomar este curso, pues me hicieran preguntas relacionadas también sobre él, o si creen, o si su problema actual en su organización tiene que ver con fiscalización o inspecciones. Ahorita vamos a dar algunos sinónimos, pues también háganlas. Al final voy a platicar sobre algunos proyectos en los que he participado que han tenido que ver con inspecciones, con fiscalización, perdón, en Chile. Y bueno, nada, ¿no? También si quieren preguntarme sobre esos proyectos específicos, está bien. Y bueno, voy a empezar a proyectar. De nuevo, muchas gracias por estar aquí.
Sé que después de 2 años de pandemia ya nadie quiere estar conectado a Zoom. Yo entre ellos agradezco muchísimo el esfuerzo de estar aquí. Entonces aprovechémonos, ¿no? Y bueno, gracias. Voy a compartir pantalla. Esta presentación ya empezó bien porque no iniciamos con el, ay, no prendí el micrófono. Entonces creo que ya vamos de gane. Vamos a empezar, ¿no? Como mencionó María Paz, nos conocemos desde el 2017, nos conocimos en Chicago, justo para iniciar el programa de Data Science for Social Good que se hizo en ese entonces, en Chicago, bueno, que se hizo en ese año. Y bueno, pues hemos estado colaborando durante todo este tiempo, tratando de acercar a nuestras dos escuelas, tratar de acercar pues, esos proyectos internacionales a los que hemos trabajado, traerlos hacia la región, ¿no? Básicamente. Esta es la segunda versión de este curso de manera abierta. Es un curso que a mí me gusta mucho y este proyecto, los problemas de inspecciones son los que a mí me parecen mucho más atractivos desde el punto de vista de ciencia de datos aplicada a política pública, ¿no? Obviamente podemos platicar también de otros tipos de proyectos. En fin, como mencionaba, es una iniciativa conjunta, obviamente liderada por el Universidad Adolfo Ibáñez. Esto forma parte de un curso mucho más grande, de un diplomado. Se puede tomar de manera independiente y cosas por el estilo, pero estábamos ahorita en conjunto, pero liderados por la Universidad Adolfo Ibáñez, ¿no? Entonces agradezco mucho que María Paz me siga tomando en cuenta para estas cosas. Y bueno, pues muchas gracias. Bueno, como es un curso internacional, es importante saber que si yo digo fiscalización en México, entendemos una cosa completamente diferente que la que se entiende en Chile. Y bueno, pues hemos tratado de obtener varias cosas. Yo a este curso le llamo un curso de inspecciones. El nombre final de inspecciones proactivas, ahorita me voy a ver por qué es proactivo, pero pues fue un largo proceso para poner ese nombre. Pero en Chile esto se conoce como fiscalización, en Estados Unidos es un problema de inspecciones, vamos a ver por qué es un problema en particular. En México se le conoce como auditoría, no necesariamente la inspección tiene que ver con un tipo de cosas en México, pero puede ser. También en México se utiliza verificación y también en algunos países de Centroamérica, pero en realidad control, vigilancia, supervisión, inspección, verificación, comprobación, seguimiento, cumplimiento, regulación, escrutinio, monitoreo, son sinónimos de la palabra fiscalización. Entonces, si alguna de sus organizaciones, sus ONGs, o gobiernos, o empresas, o corporativos, están haciendo este tipo de problemas, o tiene algún verbo de organización parecido a estos, probablemente se puedan ser beneficiados por este proyecto. Ahora, mencioné problema, ¿no? ¿Por qué hacerlo así? ¿Por qué definirlo así? Si ustedes agarran un libro de Machine Learning, o de aprendizaje de máquina, o aprendizaje automático, también en esto no nos ponemos de acuerdo en Iberoamérica. Ustedes van a ver que la clasificación que se hace de problemas de Machine Learning, o de aprendizaje de máquina, es en dos grandes rubros: regresión y clasificación. Y eso es correcto, obviamente está bien, no voy a entrar en esas definiciones ahorita. Si no les parece, si no les hace mucho sentido, una regresión es predecir un número, es decir, saber si el problema va a dar un número en particular, y un problema de clasificación es a lo que suena, es decir, este ejemplo en particular, ¿a qué categoría pertenece? Esas son las cosas que puede hacer Machine Learning, pero no es útil a la hora de aplicar proyectos en gobierno o en cualquier organización, básicamente. Esta definición o esta separación, aunque cierta, es completamente académica. En particular, en gobiernos, a lo largo de los últimos 15 años de mi vida, a proyectos alrededor del mundo, pues uno podría clasificar los proyectos de tres maneras que son importantes para gobierno. Obviamente hay muchísimos más, pero lo voy a dejar como en estos tres en aplicación de Machine Learning. Y obviamente en el curso vemos algo más profundo que esto, pero esto nos va a servir para ubicarnos. Hay proyectos de alerta temprana, es decir, cuando la organización o el gobierno
o la compañía trata de predecir, ya no clasificar, sino de predecir hacia el futuro si alguna entidad, un alumno, una escuela, una ambulancia, una maquinaria, una beca, una fábrica, cualquier cosa sobre la cual ustedes actúen, en un futuro va a tener una condición en particular, ¿no? Hay una serie de requerimientos técnicos para hacerlo así, pero problemas prototípicos sobre esto es ver, es un ejemplo de educación, ver si un alumno va a abandonar la escuela en los siguientes 2 años. ¿Ok? Ustedes no quieren predecir si el alumno va a abandonar la escuela mañana, porque no van a poder hacer nada, y como gobierno o empresa, pero voy a ponerme la cachucha de policy, ustedes quieren hacer algo para prevenir que eso suceda. Lo que ustedes quieren hacer es estimar el riesgo de que este alumno en particular abandone la escuela en un futuro. Y es importante el futuro, porque ustedes tienen que tener tiempo para que todas las teorías sociológicas, econométricas, psicológicas, de trabajo social pueden ser aplicadas a esta persona. Entonces, primero, es un problema de predicción y ustedes quieren detectar si va a pasar algo a una entidad. Eso es problemas de alerta temprana y hay todo un conjunto de problemas en gobierno que entran ahí. La segunda parte de esto, la segunda categoría de problemas, tiene que ver con lo que llamamos problemas de nivel de visita. Y se les llama así porque regularmente ustedes tienen que hacer la predicción, de nuevo, si están en gobierno o si son una compañía, cuando el usuario, cliente, ciudadano, hace contacto con alguno de los servicios. Entonces hace una visita al servicio. Y ustedes quieren predecir si esta persona necesita algún apoyo especial cuando vaya a llegar o cuando ya está ahí, o si va a fallar a una siguiente reunión posteriormente, o si no va a cumplir con algo. Es parecido a esta temprana, pero tiene que ver con el punto de contacto, ¿no? O sea, ustedes no saben cuándo va a llegar esta persona. Entonces, ejemplos de este proyecto, de este tipo de problemas, tienen que ver, por ejemplo, si ustedes están en un hospital y quieren ver o dirigen el sistema de salubridad de una ciudad y quieren ver si una persona va a estar adherida a un tratamiento en especial. Hicimos un proyecto parecido así en Chicago para personas con VIH y lo que teníamos que ver era si esta persona que estaba haciendo contacto con el hospital o con la clínica iba a cumplir en 3 meses con una siguiente cita para poder recibir de nuevo su medicamento. Y si esa persona estaba en riesgo de no presentarse después, que puede ocurrir por muchísimos factores, como cree que ya se curó, le da miedo, no tiene dinero para estar yendo a la clínica, cayó a la clínica por algún azar, trabaja y no tiene con quién dejar a los niños. Si cualquiera de esos riesgos no nos interesaba el problema particular, nos interesaba predecir si esa persona no iba a regresar, para que el trabajador social pudiera llegar a hablar con esa persona y tratar de ofrecerle soluciones. Pero no es alerta temprana por la estructura del problema. La persona llega en contacto con el servicio que están ofreciendo, ¿no? Segundo gran bloque de problemas de gobierno. El tercer bloque, que es el del curso, que nos vamos a extender a partir de aquí, tiene que ver con inspecciones. Y en inspecciones el problema es el siguiente. Yo gobierno, yo organización, yo quien sea, tengo una gran cantidad de cosas que revisar, ¿no? Y tengo un conjunto limitado de recursos para revisarlos. ¿Ok? Entonces, mi problema es, ¿cómo identifico de toda esta lista gigantesca de cosas que tengo que inspeccionar, fiscalizar, regular, observar, lo que sea? ¿Cómo selecciono la de mayor riesgo o las de mayor probabilidad de incumplir lo que tenga que estar verificando para que mis recursos alcancen a utilizar mis recursos de la manera más eficiente en este caso? Entonces, 3 problemas son muy diferentes. La estructura de los problemas a nivel de programación es diferente. La manera de conectarlos a la estructura de la empresa es diferente. Y bueno, son las cosas que en teoría uno tendría que ver en varios cursos. En este curso en particular nos enfocamos en el tercero. De los 3, el problema más difícil
es el de inspecciones, por algunas razones que te voy a mencionar y que vamos a profundizar en el curso. Pero entonces, más para volver a ser claros, tengo muchas cosas, tengo muchas entidades que me interesa estar comprobando o verificando y tengo pocos recursos para mandarlos. Esto significa cualquier, el ejemplo con el cual empezó, por así decirlo, tiene que ver, y creo que María Paz estuvo haciendo algo parecido a esto, discúlpame si no es así, pero es dónde colocar policías para reducir el crimen, sin entrar en implicaciones éticas y de datos y cosas por el estilo. Pero es el mismo punto. Tienen ustedes todas las esquinas de Santiago o de la ciudad donde estén y tienen un número limitado de policías. Y lo que ustedes quieren ver es dónde colocar a los policías para que hagan una inspección de este tipo. Es decir, que estén presentes antes de que ocurra una falta al reglamento que ustedes tratan de proteger como organización o como gobierno. Tienen un número limitado de policías que tienen muchísimas esquinas o colonias o calles que proteger. Estoy utilizando calle o esquina, pero en realidad podrían ser rutas, ¿no? El cómo se ejecuta esta cosa es algo que vamos a ver también en el curso, pero estoy tratando de simplificar. Entonces va desde ahí hasta verificar si las empresas están cumpliendo con el reglamento laboral o están cumpliendo con el reglamento de transparencia de datos, o la ley de transparencia de datos, o si las empresas están cumpliendo con, ¿cómo se llama? Con medidas de limpieza de aire, ¿no? O de polución, etcétera, ¿no? De nuevo, tenemos, o si quieren inspeccionar restaurantes, o si quieren verificar que las escuelas tengan las condiciones adecuadas, o si quieren revisar que el gasto que está haciendo las entidades de gobierno o privados que están recibiendo dinero del gobierno estén cumpliendo con la regulación. Todos estos son ejemplos en los cuales hay muchísimo más entidades a revisar que revisadores. Entonces, el problema o el trabajo de la ciencia de datos o de Machine Learning aquí es priorizar los recursos. Entonces, el nombre técnico de fiscalización, desde el punto de vista de Machine Learning, es cómo priorizo mis recursos. Es una priorización de recursos. Y esta es una priorización, volviendo al título del problema, que tiene que ser proactiva. Es decir, no muchas empresas o muchas organizaciones reaccionan, es decir, ocurre algo y entonces la organización hace algo para corregirlo, si es que se puede. Pero aquí el objetivo es cómo agarro recursos limitados de manera proactiva, es decir, planeando la inspección para evitar que ocurran infracciones en el futuro. Ahorita regreso de proactividad, pero es básicamente donde estamos. De nuevo, si hay preguntas, yo no estoy viendo el chat, entonces si levantan la mano, nada más abran el micrófono y pregunten. Ahora, ¿por qué lo quisiéramos hacer? ¿No? Pensando en que ustedes son transformadores de lo público o que generan algún valor social o valor público, más bien, o bienestar social o público, lo que queremos hacer es, si vamos a construir o vamos a invertir en tener aprendizaje de máquina o machine learning, que es el ML que está ahí en la lámina, lo queremos introducir. Esto es importante y ahorita voy a mencionar por qué estoy poniendo sistemas de machine learning y no modelo o predicción. Queremos hacer el trabajo de mejor manera, básicamente. Ahora, esto es importante porque muchos de los problemas que María Paz y yo hemos visto a lo largo de estos años es que las métricas o la definición de las metas, ¿no?, que queremos cubrir regularmente no están bien entendidas, ya sea que la organización no quiera plantear la meta o no pueda plantear la meta, es un problema difícil, no solamente en Machine Learning, a nivel mundial. Hay varios artículos desde el Harvard Business Review hasta el MIT Magazine en el cual discuten justamente que a las organizaciones les cuesta muchísimo trabajo especificar qué métricas o metas u objetivos quieren lograr, ¿no? Es una de las
habilidades que se precian más, pero ese problema que ocurre a nivel global se refleja directamente aquí. Y lo que sucede a veces en las organizaciones es que el científico de datos acaba proponiendo métricas. De nuevo, si en este curso ustedes dejan, ¿no? O ustedes son un científico de datos, o ustedes van a consumir modelos que les dé un científico de datos, pues tienen que ser capaces de, y eso les va a proveer el curso, tienen que ser capaces de poder entender el problema que se están enfrentando, no en el sentido de código de Python o de R, o Dios nos libre de Stata, que no se puede hacer Machine Learning ahí, por más que uno lo intente, pero entender en el sentido de cómo lo voy a aplicar, cómo lo voy a consumir, y si esto me está sirviendo para mejorar algo de la organización. Entonces, desde el punto de vista de policy, lo que queremos hacer con sistemas de alta temprana, con problemas de nivel de visita o con los problemas de inspecciones, es incrementar el alcance de los servicios. Es decir, ¿cómo le hago para cubrir a mayor población usando de manera más eficiente mis recursos? ¿Okay? Y en todos los problemas, en toda la tipología de problemas que mencioné, estas dos cosas ocurren. Y estas son las dos métricas que deberían de importar. Esto le vamos a dedicar 3 horas o un poco más en el curso, porque es así de para protegerlos y ayudarles a que aprendan de los errores de muchas organizaciones. Nosotros queremos incrementar el alcance, es decir, identificar correctamente a más entidades, personas, organizaciones, alumnos, clientes, ciudadanos, lugares con crimen, empresas que están teniendo problemas con la ley, alumnos que son excepcionales, no tienen por qué ser todo negativo, ¿no? Etcétera. Pacientes que requieren atención de un trabajador social, todo eso, identificar más de manera eficiente, es decir, porque los recursos que tengo, ambulancias, inspectores, policías, médicos, dinero, becas, etcétera, son escasos. Y esto es súper importante porque cualquier otro curso que tomes de Machine Learning va a estar pensado desde el punto de vista de empresas. Nada malo con eso, nada malo, obviamente, pero las métricas que ellos tienen y los recursos que tienen a su disposición y las acciones que se tienen, y hay un curso muy bonito que da María Paz de formulación de proyectos en los cuales se discuten estas tres cosas que acabo de decir, es completamente diferente. Por ejemplo, yo empecé trabajando haciendo detección de fraude, ¿no? En tarjeta de crédito, un problema bonito, sencillo comparado con todas estas cosas, y la acción es bloquear la tarjeta, lo cual es inmediato. Puedo bloquear cuantas tarjetas quiera, mis recursos para bloquear todo en realidad no están limitados en la acción, están limitados a nivel de política de la empresa, por ejemplo, queremos hacer negocio, pues no podemos bloquear todas las tarjetas, ¿no? Pero estas dos cosas convierten el problema en un problema de clasificación, como el académico que yo estaba mencionando al principio, y no tienen nada que ver con lo que hacemos en cualquier otro problema más complicado de Machine Learning aplicado a policy o a logística o a cualquier otra cosa, donde hay una predicción hacia el futuro, no una clasificación, hay una predicción hacia el futuro. Tengo que tener tiempo para accionar porque las acciones que tengo a mi disposición son lentas. Mis sistemas son lentos. No porque el gobierno sea lento, porque las organizaciones grandes sean lentas, sino porque al interactuar con humanos directamente, pues esas acciones que queramos tener, pues los humanos no cambian de un día para otro, ¿no? Uno tiene que dar espacio a que nuestras mejores teorías sociológicas, psicológicas, políticas actúen sobre esto, y ninguna ocurre inmediatamente, como bloquear la tarjeta, bloquear el pago de la transacción o negar, ¿no? Por ejemplo, un préstamo o dar un préstamo, ¿no? Que la acción es inmediata. Entonces, quitando todos estos problemas que pueden pues, aprender en libros o en blogs, en internet, pues aquí tenemos el problema de que queremos incrementar. Y de nuevo, voy a hacer énfasis en esto por si no toman el curso, por lo menos se lleven esta lámina.
Las métricas que importan en estos casos no es, voy a utilizar palabras técnicas, en realidad, por si las han escuchado, este es un servicio de la comunidad, si escuchan la palabra como AUC o curva ROC o accuracy, ese tipo de cosas sirven para otros sistemas, a otros modelos, a otros problemas. A las métricas que a ustedes les interesan aquí son eficiencia y cobertura. Recall, precision and recall en inglés. Las otras no sirven para este problema en particular, para este tipo de problemas en particular. Y entonces, si ustedes están consumiendo o planteando un problema y se ven en la tentación de medir con las métricas raras que acabo de decir, que no son eficiencia y cobertura, probablemente no estén planteando el problema de manera correcta, con la poca información que tengo ahorita. Métricas más oscuras o maneras de medir el éxito del proyecto como F1, score o lo que sea, de nuevo palabra técnica, no le hagan caso, se explica en el curso, pues si la han escuchado, de nuevo no sirven para este caso para tomar decisiones. Entonces, esto es importante. Queremos incrementar el alcance de nuestros servicios de la organización de una manera más eficiente, ¿no? Ahora, como mencioné, pues es una priorización de recursos, porque tengo que decidir en qué entidad debo demandar a los inspectores. Y esto puede parecer como un poco bobo, pero otro de los grandes temas que estamos discutiendo en el curso es que las bases de datos que regularmente estamos capturando en nuestra organización no están en la forma correcta para hacer la predicción. O para hacer o medir la eficiencia de lo que estamos haciendo. En Machine Learning, solamente medir el proceso de inspecciones o de fiscalización. Queremos actuar planeando de manera proactiva sobre entidades a las cuales queremos mandar inspectores. De nada sirve predecir una vez que el inspector está en el lugar de los hechos, si la inspección va a ser fallida o si va a encontrar algo o como lo quieran conceptualizar, porque ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces lo que quieren ver es de toda la lista esta gigantesca que tengo, ¿no? ¿Dónde tengo que mandar al inspector con anticipación? Esto se refiere a lo que discutíamos hace una lámina. Entonces, la predicción ocurre sobre la entidad a inspeccionar para mandar a los inspectores que tengo a mi disposición. Y eso tiene que hacer pegado, como casi todo lo de Machine Learning, que es otra cosa que no se ve en los libros, a cómo tomo decisiones en la organización. Y aquí viene como el segundo gran problema de implementar ciencia de datos o Machine Learning en una organización. El modelo, si no está pegado a cómo funciona la organización, no va a servir. O si se empeñan en conectarlo sin tomar en cuenta cómo funciona la organización, y a qué me refiero con esto, se desagregan varias clases en el curso, pueden causar un daño, ya sea a personas o a la organización en sí misma. Esto es lo que vamos a estar discutiendo también en el curso. Esto es lo que tengo que decir porque luego hay gente que llega al curso y está esperando un curso de Python o de R. En el curso, obviamente, podemos responder preguntas que yo lo hago, ¿no? De cómo me conecto en AWS o cómo haría esto en Python o lo que sea. Si me hacen la pregunta, acabo respondiendo, ¿no? Acá podemos hacer como sesiones privadas para discutir pedazos de este tipo. Pero en realidad de lo que trata el curso no es un curso para programadores o para científicos de datos que estén aprendiendo a programar. Es un curso para tomadores de decisión y científicos de datos ya hechos en cuál es la estrategia para poder implementar un proyecto de ciencia de datos de tipo inspecciones. De nuevo, quiero dejarlo muy claro, si respondo históricamente preguntas que tienen que ver con infraestructura o cuánto me cuesta esto al mes o qué necesito para programar esto, o Python es un buen lenguaje o debería de ser en R, ¿no? Si les llegamos a discutir
Puedo utilizar redes neuronales profundas o puedo utilizar árboles de decisión. Eso se discute en el curso, de hecho. Pero de lo que se trata es cómo lo hago para plantear el problema, cómo lo formulo, cómo lo pego a mi organización, qué necesito cambiar en mi organización, cómo mido el éxito de este proyecto. Es la estrategia de la implementación y o el consumo de modelos de Machine Learning aplicados a problemas de inspección. De eso se trata principalmente este curso. Como este es un curso standalone, que es separado del diplomado, que María Paz les voy a platicar en algún momento, sí alcanzamos a cubrir partes que tienen que ver con qué es Machine Learning y qué algoritmos hay disponibles y en realidad qué es un modelo. Y sí le dedicamos un pedacito a cómo formular cualquier proyecto de ciencia de datos en general, pero el grueso del proyecto tiene que ver, del curso tiene que ver con estrategia de implementación, no con la codificación de los modelos en particular. Entonces es importante que lo tengan como claro. Cuando empecé esta plática, y creo que esta es mi penúltima lámina, antes de cerrar filosóficamente, las dos fórmulas que vemos en el curso, de hecho, las estoy dando aquí en preview. Mencioné que este era uno de los proyectos más difíciles de implementar en ciencia de datos. Es de los que más éxito pueden tener, es de los que creo que más beneficio hay, es de los que más fácil es posible ver el retorno de la inversión, todo eso es importante decirlo, pero hay dificultades que hacen que sea lo suficientemente diferente a lo que aprenden en un libro o en un curso en Coursera, como para que lo tengamos en un curso empaquetado, aplicado. Y se puede reducir quitando la parte de operativa y de formulación y de implementación, yéndonos un poco más al fondo a los datos que se tienen, tenemos este problema. Yo quiero, como organización, predecir el lado derecho, la probabilidad de que en alguna entidad esté habiendo una infracción o una falla o un incumplimiento o una violación a un reglamento o a alguna condición o a lo que sea. Yo quiero medir el lado derecho. Eso me quiero actuar. ¿Ok? Entonces, la forma matemática, la V es violación o infracción, P es la probabilidad. Quiero estimar la probabilidad, los que tengan mayor probabilidad de que estén cometiendo una falta son los que quieren inspeccionar. Sencillo. Lamentablemente, lo que tengo en mi base de datos es el lado izquierdo de esta ecuación. Solamente tengo registrado en mi base de datos aquellas entidades que inspeccioné, de ahí viene la I, y si encontré o no encontré una infracción o una falta. ¿Ok? Tengo todos los mundos. Esta diferencia es súper importante y va a causar muchísimas complicaciones. Porque en realidad, cuando ustedes escuchan discusiones como, es que los datos tienen mucho sesgo, sobre todo cuando están discutiendo con estadísticos, o es que el problema, pues están reproduciendo inequidades de nuestro sistema, que obviamente ocurre, tiene que ver con que los datos que tienen ese lado derecho, el lado izquierdo, perdón, hay técnicas para arreglarlo, eso es lo que se discute en el curso, porque lo que ustedes quieren es el lado derecho de la ecuación, de este renglón, perdón. Ustedes tienen la probabilidad de que una entidad esté cometiendo una infracción, y lo que tienen en sus bases de datos es la probabilidad de que si hacen una inspección, encuentren una infracción. De aquí, de esta simple lámina, se desagregan de nuevo varias horas del curso, y ahí es donde dedicamos, no de manera matemática, no de manera con código, sino entender cómo plantear el problema, cómo medirlo, cómo revisarlo, cómo saber que está funcionando, etcétera, etcétera. Entonces, última lámina, a ver si tenemos tiempo de preguntas o si hay preguntas. ¿Qué es lo que vamos a ver en el curso? ¿No? De nuevo, no vamos a ver código, o si hay código son más de dos, no son más de dos renglones.
es cómo aplico, si es que aplica, Machine Learning a mi problema de inspecciones. Y eso significa es cómo aplicarlo, es decir, cómo formulo el problema de ciencia de datos o de aprendizaje de máquina en mi organización, con mis datos, con mis métricas, con la forma en la que actúo sobre el mundo, de tal manera que Machine Learning me ayuda a conseguir esos objetivos. ¿Cómo integrarlo? ¿No? Hice énfasis en la operación. Machine Learning no funciona regular, o sea, sí, pueden predecir lo que sea con Machine Learning, pero si ustedes quieren tener éxito en Machine Learning, tienen que integrarlo a la acción que tiene su organización. Y eso significa pensar y plantear el problema, pues con todos las pequeñas imperfecciones o pequeñas perfecciones que tenga su proceso y ver cómo utilizarlo, ¿no? ¿Cómo medir el éxito de esto? No es trivial, sobre todo por la lámina anterior. Hay un bias, hay un sesgo específico en los datos, implícito en los datos que no se van a poder quitar. Y la única manera de saberlo, pues como casi en todo en la vida, ¿no? Que tienen una mente científica, es a partir de experimentación. Entonces, ¿cómo medimos el éxito de esto? ¿Cómo vemos si el modelo está funcionando? ¿Cómo sabemos si el sistema que estamos implementando está funcionando? Es importante. Y eso significa también entender el modelo y ese tipo de cosas. Por otro lado, uno de los grandes misterios de los procesos de las áreas de inspección o de fiscalización en las organizaciones es que uno nunca sabe si en realidad están funcionando. Y una de las cosas como de los trucos ocultos que alcanza a dar Machine Learning en este caso es que da una manera de saber si la organización y con su área de inspecciones o de fiscalizaciones en realidad está logrando su objetivo. Y si me dan, ahorita que llega la parte filosófica voy a regresar a este punto, pero esto creo que es una de las cosas más bonitas de estos problemas de inspección, que me ayudan por fin a demostrar de alguna manera que el área de inspecciones está cumpliendo con el objetivo que tiene. Y por último, aunque no es último en importancia, pues tenemos que ver si estamos teniendo impactos inequitativos en alguna población. Me ha tocado casos en los cuales estamos viendo que la gente no cree que impacte, como no interactúan con humanos directamente, aún dentro del gobierno, creen que no hay un impacto inequitativo, pero siempre hay un humano al final de todos los sistemas que va a ser afectado y pensar en ellos desde un principio, plantear el problema de manera científica, el aplicarlo de manera científica, integrarlo de manera científica, medirlo de manera científica nos permite pues estar eligiendo de mejor manera qué modelos poner, cómo utilizarlos y cómo tratar de mitigar estos impactos inequitativos. Y esto básicamente es el curso al cual le invito yo a que se inscriban. En la parte filosófica de esto, ¿no? Y esto es algo que acaba de caer en cuenta hace muy poco tiempo, 2-3 meses para acá. La regulación, la inspección, la fiscalización son, en particular el gobierno, pero en realidad de cualquier organización, es la acción que permite que el gobierno en este caso, o utilizar el gobierno en este caso, haga cumplir la ley, no de manera castigada, sino de manera proactiva, de manera preventiva. Esa es su principal herramienta. ¿Ok? Y ahora, en esta época donde hay anti-vaxxers y hay gente que no cree en expertos y hay gente que cuestiona todo lo que está ocurriendo, el papel de la inspección de la regulación es muchísimo más importante. Porque si nosotros podemos hacer la regulación y la inspección de manera eficiente, incrementando el alcance, teniendo capacidad de explicar qué es lo que estamos haciendo, y mostrar que el sistema no está cooptado o que es ineficiente o que es tan ineficiente que en realidad está causando daño, aumentamos la certidumbre en la población. Aumentamos la certidumbre de que lo que le está ocurriendo a la población, que no tiene capacidad, ni tiempo, ni de interés de estar viendo todos los servicios que le están llegando,
por parte de privados, por parte del gobierno, pues ellos confían que todos los sistemas de inspección y de regulación de los gobiernos y de las empresas estén funcionando. Entonces, si ese sistema se rompe, si ese sistema no alcanza a mover la certidumbre hacia la población, ¿no? Pues empieza a caer, el nivel de confianza de toda la institución, de la población en las instituciones, sean privadas o públicas. No les queda más que estar confiando en lo que les llegue por internet, Twitter, Facebook o lo que sea. Entonces, además de que es un proyecto bonito, es técnicamente interesante, intelectualmente estimulante, es útil. Además, en esta época en la cual estamos, como ustedes ven diario, la inspección, de nuevo, quiero que lo quede claro, es la única arma que tenemos desde el gobierno y de las empresas para hacer preventivamente o proactivamente hacer valer la visión o el reglamento o la ley, la única arma que se tiene, ¿no? Real. Y además, en esta época de incertidumbre, si el proceso está bien hecho, si somos capaces de mostrar los resultados, pues aumentamos la incertidumbre de la población y recuperamos algunos puntos de confianza institucional. Esa es mi reflexión al final. Los invito a este curso. María Paz, muchas gracias. No sé si haya alguna, tenemos ya 15 minutos, creo que es la primera vez que acabo antes. Entonces, encantado de escucharlos. De nuevo, muchas gracias por prestarme su atención. Voy a dejar de compartir, pero si hay preguntas sobre esto, yo regreso. Gracias, Adolfo. Contarles, bueno, este es un curso de 24 horas, se va a hacer los jueves en la tarde. Son 8 sesiones, 100% por Zoom. Y este curso es parte de un nuevo diplomado que estamos haciendo con el mismo TEC, con la misma escuela de gobierno del TEC de Monterrey, que se llama Ciencia de Datos para la Dirección Pública, y este es un diplomado que parte la primera semana de agosto y básicamente te enseña todo lo que tienes que saber para liderar un proyecto de datos sin saber programar. Está pensado en tomadores de decisiones, y eso es bien importante, como decía Adolfo, este es un curso de estrategia que también le sirve a los científicos de datos, porque los problemas de inspecciones son complejos, y también hay que setear las expectativas con los tomadores de decisiones, y entender cómo vamos a decir cuál es el éxito de un proyecto. Y a mí me parece fascinante principalmente por este problema que tenemos de las inspecciones, es que nunca vamos a saber la realidad de todas las cosas que tenemos que fiscalizar, porque solo vemos las que hemos mirado. Entonces, al menos que hagamos una muy buena estrategia, vamos a estar siempre, quizás el sesgo de lo que miramos es importante, ¿no es cierto? Si solo nos quedamos mirando siempre, analizando lo que vemos, lo hemos visto, o sea, lo que hemos visto, especialmente cuando los inspectores a veces van a ver cosas y hemos encontrado porque les quedan cerca de la casa. O la estrategia de sueldos de la institución, de los viáticos, establece también cómo se inspecciona, ¿ya? O hay unos incentivos perversos en el fondo en cómo yo selecciono lo que miro. Entonces no necesariamente miro lo más riesgoso. Entonces es un proyecto bien, bien complejo, o sea, es un problema muy interesante donde, como dice Adolfo, se puede generar mucho valor, pero que a su vez tiene complejidades. Así que bueno, los invitamos al curso, también a conocer el diplomado. No sé si Jim ahí ya compartiste el link, pero este diplomado que hacemos con Adolfo, que este evento no es para ese diplomado, pero igual aprovechamos de contarles que se viene este nuevo diplomado, el único en la región que se dedica al tema de, en el fondo, dirigir proyectos de ciencia de datos en lo público, solo en lo público y no hablando de temas de empresa. Entonces también estamos muy contentos con eso. Alexander parece que tenía una pregunta, ¿no? Porque desmuteó su micrófono, ¿puede ser? No, lo había desmuteado porque Ah. tengo un mute en el micrófono, entonces me pasa siempre que quiero hablar y estoy mudo en la aplicación y el micrófono no, pero aprovecho de hacer la pregunta que tenía. Ya, dale, dale. Claro, pensando sobre todo en el tema de la inequidad, ¿puede existir una correlación entre, porque María Paz da ejemplos muy buenos que tienen que ver con cuestiones completamente externas y que determinan a quién vas a inspeccionar?
conversando con mi jefe el otro día, me planteaba, quizás podríamos colocarnos como finalidad, como meta, el detectar más cosas irregulares, sin colocar ningún filtro antemano, sino que en todo el universo soy funcionario público, en todo el universo de organismos públicos. Y lo primero que recordé un poco, porque fui alumno de María Paz en la versión 2021 del curso de formulación ética, es, ¿y qué pasa si es que, por ejemplo, donde aumenta la probabilidad de encontrar problemas, irregularidades, es precisamente en aquellos organismos públicos con menos recursos, más aislados, con menos acceso a profesionales, por ejemplo, en lugares extremos, etcétera, o con menos alfabetización digital? Somos un servicio 100% digital prácticamente. Entonces, puede ser que desde el momento en que tú te planteas una métrica, una meta o lo que sea que quieras medir, estés generando esa inequidad, estés generando ese problema. Sí, Adolfo. bueno, la respuesta es sí. A ver, es un hecho de que arrastramos de la física del siglo XX para acá, ¿no? Que uno no puede observar el sistema sin modificarlo, ¿no? Básicamente. Una de las cosas bonitas que permite ciencia de datos, aún cuando no acabes implementando Machine Learning, ¿ok? Tiene que ver con que uno se puede plantear estas preguntas y utilizar los datos para medirlo. Actualmente se están tomando decisiones, de alguna u otra manera, y no hay nadie midiendo inequidades o pensando en inequidad, como tú lo estabas planteando ahorita, ¿no? Hay un ejemplo en un curso reciente, cerrado de esto, del curso de inspecciones, bueno, no, voy a hablar de otro ejemplo. Estábamos con Paraguay, viendo procurement, no sé cuál es la palabra en español para adquisiciones. Licitación, compras, Licitación. adquisición también, está bien. Adquisición. Y lo que el problema que ellos tenían era que, y tiene que ver completamente con inequidad, tenían que, ellos querían originalmente hacer una prevención de fraude, ese era el proyecto que querían hacer, ¿no? Que, ¿dónde está ocurriendo el fraude en la licitación? No tenían datos para hacer eso, pero entonces ya aterrizando más el problema, lo que más les preocupaba, ya bajando el operativo, era que tenían muy pocos abogados para revisar los contratos, porque lo que ocurría es que luego las empresas grandes, cuando salía el contrato, lo que hacían era, si no les convenía, mandaban como quejas, ¿no? Pues tienen las privadas privadas tienen mayor número de abogados, podían revisar más a detalle los contratos y mandaban, cuando no les convenía, mandaban como una queja diciendo, se está violando o se está faltando esta otra acción. Entonces era muy importante que los 10 abogados que tenía Paraguay pudieran ver cuáles eran los contratos más importantes para hacer esto, ¿no? Para revisarlos minuciosamente, de tal manera que no les cargaran trabajo, y lo que ocurría era que al final los regresaban el trabajo y acababan liberando por los contratos, porque por ley tenían un tiempo limitado de respuesta. Entonces, fíjense cómo el proyecto, en la cabeza original de estas personas era prevención de fraude. Y ya bajándolo a la realidad, pues teníamos un proyecto un problema que era completamente diferente, igual de útil, y había dos tipos de restricciones: número de abogados limitado, tiempo de respuesta limitado. Al final, la cantidad de datos que teníamos no era la suficientemente buena para hacer predicciones. Lo que acababan haciendo los abogados, esto es en serio, era decir, bueno, los proyectos más grandes o los de más dinero son los que vamos a revisar minuciosamente. Ese es el algoritmo. ¿Ok? El algoritmo es: voy a agarrar los contratos más grandes y los voy a revisar. Eso era lo que hacía la organización. Utilizando Machine Learning, tomando en cuenta inequidad como métrica.
aparte de eficiencia y cobertura, y tomando en cuenta las personas afectadas por los contratos, no en la cantidad de monto necesariamente, ¿no? Agregando todas estas variables, llegamos a un modelo que era ligeramente mejor que el algoritmo original de la organización, que era agarrar por monto. Es decir, en la métrica de detección de problemas, eran más o menos iguales en Machine Learning y la inteligencia organizacional. Pero lo que lograba el algoritmo de Machine Learning es que encontraba casos que ayudaban a levantar infraestructura de manera eficiente en el resto del Paraguay y no en Asunción únicamente. Porque lo que estaba ocurriendo con esta métrica de el mayor dinero, ocurrían dos cosas. Las compañías se ponían de acuerdo y fragmentaban los contratos para no pasar por ahí. Y dos, los contratos muy grandes ocurrieron en la capital, en el resto del país no. Entonces el resto del país iba sin protección, porque pues nadie revisaba esos contratos. Entonces, si uno utilizaba la medida ética de el algoritmo que está utilizando la organización, sea Machine Learning o no, ¿qué impacto tiene positivo o negativo en las personas? Estamos ayudando a las personas a hacerlo. Si vamos a introducir inequidades y todo un curso de María Paz y hay todo un módulo del curso de inspección para discutir estas métricas, pero lo que quiero decir aquí es que Machine Learning desbloqueaba en este caso, o te permitía tener una estrategia mixta, ¿no? En la cual podías proteger montos grandes, pero también distribuir la capa de protección que estaban haciendo los abogados del Paraguay, ¿no? Definir qué es inequitativo o cuáles son las poblaciones en riesgo, es todo un tema de conversación que se ve en casi todos los cursos que damos en conjunto, o que los que da María por la Universidad Adolfo Ibáñez. Ya tomaste el curso de formulación, no es trivial, pero es un ejemplo que creo que es bonito porque Machine Learning no era mucho mejor en métricas normales que esto, pero era mucho más equitativo desde el otro punto de vista. Pero sí, lo que dices es cierto, no hay manera de no afectar, pero podemos medir ese efecto y técnicas de mitigación que se ven casi al final del curso de inspecciones. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Comentario, queja. Parece que no, y no veo en el chat tampoco. Bueno, este curso el año pasado tuvimos estudiantes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, del Consejo para la Transparencia, entre otras organizaciones. Obviamente, bueno, hay muchas entidades que tienen capacidad de supervisión, fiscalización, inspección, control, monitoreo, como decía Adolfo, así que nos interesa mucho, o sea, este es un curso especialista, digamos, para profundizar en este problema. Y lo decidimos ofrecer también porque hemos visto proyectos con errores muy grandes hechos en entidades, entonces también es un tema que hay que ver con cuidado. Entonces por eso también nos importa mucho difundirlo y que ojalá toda la gente que está tratando de fiscalizar basado en riesgo, ¿no es cierto? Como que del mundo de la auditoría igual algo se conoce, pero ese riesgo siempre ha estado determinado un poco por reglas de negocio, ¿no es cierto? Y el tema de usar modelos predictivos de Machine Learning es algo más nuevo. Sí, si me permiten agregar algo sobre... De nuevo, este es un tipo de proyectos que me gusta mucho, pero después de analizarlo bastante, y ahorita que mencionaste los organismos que tienen esta capacidad de fiscalización, o sea, desde el punto de vista del ciudadano, de nuevo, el gobierno, donde mayor capacidad de impacto inmediato en la calidad de vida de las personas, la manera en la que el gobierno puede mejorar rápidamente o garantizar la calidad de vida de las personas es a través de unidades administrativas que tienen la capacidad de fiscalización, ¿no? Uno puede hacer proyectos de ciencia de datos en el Congreso, con el presidente, con los ministerios hasta arriba, pero los efectos inmediatos y la capacidad inmediata y la protección inmediata
el impacto real en el ciudadano directamente se da justamente en estas áreas, ¿no? Las áreas administrativas que tienen esta capacidad, ¿no? Entonces, de nuevo, hacerlo bien, creo que es una de las grandes así satisfacciones de la vida en este punto. Nada. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Alexander, también por tu pregunta, y los dejamos invitados a participar de este curso, y también los dejamos invitados a nuestro próximo evento. Jim, no sé si puedes compartir el link. El próximo evento lo va a hacer una colega de Adolfo, que es mi par ahí en México, porque es directora del Centro de Ciencia de Datos que tiene la Escuela de Gobierno del TEC. Se llama Liliana Millán. Ella es una excelente profesora y profesional, que va a contar un proyecto muy, muy interesante que tiene el TEC con el Servicio Nacional de Empleo de México. ¿Ya? Y es un proyecto para ver si se puede, o sea, no para ver si se puede, porque ya lo están haciendo, pero para conectar mejor a quienes buscan trabajo con las ofertas de empleo en un portal de empleo público que tiene el Servicio Nacional de Empleo de México. Entonces, y que ya está operativo el proyecto. Ya ha hecho decenas de miles de recomendaciones de trabajo, me contaba ahí Liliana. Así que ella va a contar de ese caso la próxima semana y va a explicar otro curso que también estamos lanzando que se llama Sistemas de Alerta Temprana, que también es parte del diplomado que parte en agosto, que es el otro tipo de problema que Adolfo se refería, que son como los dos tipos de problemas más comunes del sector público, o tipologías, mejor dicho, de proyectos. Así que para que también se sumen a ese evento que es la próxima semana, ¿no? ¿20 algo? Martes 24, a las 18:30. Ya, martes 24, así que ahí va a estar Liliana por si les interesa y para que lo compartan también entre sus colegas. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias a todos.